imagino que para usted, al igual que yo, día a día vemos diversos casos de discriminación. Uno que más nos marcó fue el de Daniel Zamudio. Pero ¿cómo olvidar el emblemático numerito que se ha mandado un supuesto pastor evangélico? Si quieres saber más de esto, ponga atención a la siguiente nota. Podríamos estar toda la mañana contándoles sobre este y un sinfín de casos de discriminación, pero para poner par a esta situación, el diputado Farcas y el obispo evangélico Emiliano Soto se reunieron para analizar y discutir el proyecto de la nueva ley de incitación al odio. En definitiva, lo que va a hacer es a colocar penas mayores para todos aquellos que inciten al odio, a la violencia, al menoscabo, a la dignidad de las personas por su condición distinta, ya sea de inmigrante, por su condición religiosa, por su condición de capacidades diferentes, por su edad o por, obviamente, cualquier otra denominación con la cual estas personas puedan ser identificadas y menoscabadas. Pero eso no es todo. ¿Recuerda este episodio? Cuando el estandarte de la discriminación, el pastor Soto, agredió al diputado Claudio Regada. Puede ser campaña de diputado sucio, corrupto, sucio. Romano 1 dice que los hombres se hacen de la Biblia, uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos sobre con hombres. Que voy a predicar, sucio, cochino, pervertido. ¿Y qué pensará la iglesia evangélica de este personaje? Primero hay que decirlo que él no es pastor, es una persona que se autoarroga el concepto de pastor. Él no tiene iglesia, por lo tanto hay que decirlo claramente, él no es pastor ni tampoco tiene congregación, tampoco está sujeto a ninguna corporación religiosa. Es una persona que entrega el mensaje a su manera, a su forma, que no compartimos la violencia, no compartimos la forma como él se presenta frente a la sociedad, porque le hace lógicamente un flaco favor al mundo evangélico. Aunque después de la reunión salieron de lo más amigos el diputado y el obispo, sin embargo, es imposible no hacerse la pregunta de cómo evitará la iglesia evangélica que parte de sus miembros continúen con actos discriminatorios. Yo creo que él, en su violencia, en su forma de presentarse, no hace con paz el trabajo que está haciendo. Nos entrega un mensaje de acuerdo a lo, nuevamente lo digo, de acuerdo a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio de la gracia, del amor, del perdón, de la misericordia. Él lo hace de una manera absolutamente fuera de lugar. ¿Pero solamente la iglesia evangélica discrimina? ¿O podríamos agregar a la lista instituciones y personajes públicos? El tema está en la mesa, ahora es tiempo que usted lo discuta, pero por favor, sin discriminar a nadie. A partir del tema de Tatiana Merino y de su hija Camila con la demanda hacia su padre, finalmente la iglesia evangélica también hace un gesto importante y concreta algo que había anunciado anteriormente. Es este desmarque hacia el pastor Soto. Oscar Reventería, del vocero del móvil, nos acompaña esta mañana. ¿Sienten ustedes que es un paso concreto, real, positivo hacia desmarcar o encapsular un poco al pastor Soto? Yo diría que lo que están haciendo es una estrategia para desmarcarse de una persona que es muy violenta en la forma, pero finalmente en el fondo los obispos evangélicos dicen lo mismo que dice Javier Soto. Es verdad. Eso hay que tenerlo muy claro. De hecho, Emiliano Soto, quien ahora lo escuchaba yo sorprendentemente sobre el amor de Dios, ha sido el principal promotor del odio desde las iglesias evangélicas hacia la diversidad sexual. Entonces, yo estoy absolutamente sorprendido por las declaraciones que le está dando, siendo que debería ser el primero en pedir disculpas por todos los mensajes que han atentado contra la dignidad de las personas homosexuales en este país. Claro, porque en el fondo yo estoy muy de acuerdo contigo, Oscar, porque en el fondo cuando uno, a ver, ve al pastor Soto, claro, y lo encuentra violento porque él va y se acerca y es hostigoso, ¿no es cierto? Y no deja. Y ha ido creciendo, efectivamente, se ha acercado a distintos tipos de parlamentarios de todos los sectores, a personas que trabajan con esos parlamentarios, a mujeres, las trata de mujerzuelas a la salida del Congreso. Yo lo digo por conocimiento, porque tengo amigas que le ha sucedido encontrarse con este señor que las trata así, solamente por el hecho de trabajar en el Congreso. Con amenazas, tú dijiste. Con amenazas incluidas. Entonces la verdad es que sí, es muy violento. Pero también cuando uno sale a la calle y escucha, por ejemplo, a un grupo de personas que son evangélicas predicar el día domingo afuera de tu casa o en el centro de Santiago o en distintas esquinas del Chile, ¿no es cierto?
te dicen cosas similares a las que dice el pastor Soto. Quizás no se van detrás tuyo, pero sí te lo están gritando igual. Claro. Cuando tú pasas con una minifalda te gritan, cuando tú evidentemente tienes otra orientación sexual también te gritan. ¿Sabes lo que es terrible lo que está pasando con la ley de incitación al odio, que es finalmente una batería de modificaciones? Es que yo he escuchado a diputados y senadores decir, a ver, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión, gracias, y con la ley de incitación al odio? ¿Y sabes lo que me da la sensación, y quiero que tú me lo aclares? Que muchos de los partidos más conservadores están tratando de cercenar justamente esta ley de incitación al odio. ¿Me equivoco o es así? Bueno, los sectores conservadores cercenaron la ley antidiscriminación. De hecho, el mismo obispo que estaba hablando hace unos momentos, él fue uno de los precursores, de los principales promotores de que se sacara la orientación sexual como una categoría a defender en la ley antidiscriminación. Y ahora la ley que sanciona la incitación al odio, que tú bien lo mencionabas, es una modificación, una batería de modificaciones legales. Hay sectores que no están a favor porque... ¿Por qué? Porque a través del púlpito, por ejemplo, en el Te Deum, ya los pastores evangélicos no van a poder lanzar esos sendos mensajes de odio sin ser sancionados por la justicia. ¿Pero son sanciones civiles o también penales? Es que depende de la gravedad, porque recordemos que es una batería muy amplia de modificaciones. Quiero leerte algunos de los tweets que nos ha hecho llegar nuestro público. Tania del Mal dice, no entiendo por qué Pastor Soto no es procesado por ley Zamudio. Se incita al odio, hostiga y discrimina. Claro. Sí. Y una pregunta que muchos nos decíamos que era lógico que fuera procesado por ley Zamudio, pero no es tan simple. Jacqueline Vera, la mamá de Daniel Zamudio, está con nosotros en el móvil. Nosotros queremos saber si es que realmente Chile ha cambiado tras la muerte de Daniel y tras, por supuesto, la promulgación de la ley Zamudio. ¿De verdad somos menos discriminadores o más discriminadores? Todo esto luego de la pausa comercial. Regresamos. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañaneros y a partir de lo que vivió Tatiana Merino con su hija, con el padre de esta, que incluso la llegó a tratar de cerda supuestamente y con dichos bastante homofóbicos, se presentó una acción judicial, en fin. Ayer se juntó el diputado Farcas con distintos representantes de la Iglesia Evangélica para hacer un llamado más bien a la unión, a la no incitación del odio, que el último tiempo hemos visto bastante violento y, como decía yo, increciendo, porque ha sido algo que partió muy sutil y cada vez es más potente, más violento, más agresivo, que solo como el pastor Soto está acosando a distintas personas ligadas a movimientos gay, como por ejemplo con ustedes, con Luis Larraín de Iguales, y también a diputados, a senadores y gente que trabaja con ellos que han promulgado como el acuerdo vida en pareja, en fin. Oscar, ¿tú crees que esto va a parar con una acción judicial o tú crees que es necesario otro tipo de acciones? No, nosotros esperamos que en este caso específico de Javier Soto se pueda poner algún tipo de límite a los niveles de violencia, de agresiones que le ha llegado, pero sin embargo para tener estos cambios en la sociedad en general necesitamos políticas públicas, y esas políticas públicas lo que buscan es un cambio cultural de la sociedad, es decir, poder erradicar de alguna manera o tratar de erradicar lo que es la discriminación y la homofobia en nuestro país. ¿Basta con la ley Zamudio, Oscar? No. ¿O la ley Zamudio se queda corta en este Sí, se queda corta. La ley original que se presentó en el gobierno de Ricardo Lagos fue cercenada por los sectores más conservadores en el Congreso. De hecho, la ley era mucho más robusta. Salió algo bastante simple, bastante básico, en ocasiones deficiente, que es necesario complementar con el proyecto de ley de incitación al odio, pero además con una institucionalidad, es decir, organismos que velen por la no discriminación en nuestro país. Algo que sucede en Argentina, que sucede en México, pero que sin embargo en Chile los sectores más discriminadores, hay que decirlo, se han opuesto férreamente a este tipo de normativa. Falta todavía, ¿hemos cambiado en algo? Eso se lo quiero preguntar a Jacqueline Vera, mamá de Daniel Zamudio. Jacqueline, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Te parece que durante los últimos años y a partir de la aprobación de la ley Zamudio, hemos avanzado en algo o seguimos todavía siendo un país tremendamente intolerante y poco inclusivo? Seguimos intolerantes en este país por el hecho de que han pasado casos después de Daniel, lo que sucedió con Daniel, han habido más crímenes, golpizas, y de hecho con lo que hace el pastor también es alimento a la injusticia de este país, y al odio, a la discriminación, al odio. Jacqueline, y me puntualmente, gustaría que... tú cuando ves las imágenes del pastor Soto, cómo trata a distintas personas, ¿qué te pasa? ¿Qué te provoca? ¿Qué sientes? Me da mucha impotencia, porque él se debería encargarse de hablar la palabra de Dios, como se dice. Un predicador debería hacer eso, no andar fijándose de las personas, agredirlas verbalmente y de decir que son depravados sexuales, claro, y todo eso, que son enfermos, en fin, y darles el mayor castigo y ampliar la ley Zamudio, porque para lo que pasó con Daniel fue algo realmente monstruoso. Sí.
mi hijo lo golpearon, lo mataron, y debería ampliarse y no haber más de este tipo de discriminación. Oye, Jacqueline, y darle el mayor castigo. Nosotros vemos al pastor Soto, que de alguna manera estamos acostumbrados a sus epítetos, a su violencia, es que ese es el problema, a su virulencia, y claro, malmente de mala manera, de alguna manera nos estamos acostumbrando, pero ¿qué te pasa a ti cuando ves que papás agreden a sus hijos? Me refiero al caso del papá de Camila, la hija de Tatiana Merino, que habría tratado de cerda a su hija por ser lesbiana. ¿A ti como mamá eso te golpea, te violenta? Me violenta, me da mucha rabia, impotencia de saber de que un padre que es el protagonista de la crianza de un hijo con su madre, y él lo único que ha hecho es gritarle la vida, y creo que también intentó golpear a la pareja de su hija, darle el mayor castigo a la ley. ¿Qué le dirías a ese hombre? Y hacer ahí, no sé, llamarle, decirle que su hija lesbiana son unas grandes personas. Lo digo con amor, por el hecho de que tuve un hijo gay, y debería apoyarla, no castigarla, porque detrás de él hay un montón de gente que discrimina más todavía si tú das como el pie adelante, discriminándola. O sea, Jacqueline, claramente nos falta mucho como sociedad para ser más evolucionada, ser más inclusiva, para no discriminar, porque básicamente, yo siempre lo he dicho, la discriminación parte de la ignorancia. Jacqueline, gracias, te mandamos un besito por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Jacqueline.